El estado de Luisiana actualmente se encuentra en la fase 1B, nivel 1, de la administración de la vacuna contra el COVID-19. Hasta el momento se han puesto 487.705 dosis en total y 103.658 personas han finalizado el proceso de inmunización recibiendo las 2 dosis. Pero a pesar de estos avances, una parte de la población se encuentra vacilante a recibir la vacuna, ya sea por desinformación o miedo a los rumores que se han generado durante esta pandemia. Gustavo Jaimes habló con expertos quienes despejan las dudas que muchos pudieran llegar a tener sobre el tema. Inclusive el personal que viene a dar terapia a mi hija individual, ya se la pusieron. Entonces dije, ¿por qué yo como mamá no me la pongo? El momento en el que Angélica vio que al negarse al recibir la vacuna, la salud de su hija, quien padece autismo, corría peligro, decidió ignorar todo aquello negativo que escuchaba sobre la vacuna contra el coronavirus. Que solamente era para controlarnos, ponernos la vacuna para tenernos sometidos, que no servía de nada, que no, en realidad era agua la que te ponían. Mitos. Pero el tiempo pasaba y las dudas sobre esos rumores comenzaron a surgir, poniendo su veracidad en entredicho. Ahora ya que vi que el personal médico, gente importante, se la está poniendo y no pasa nada, entonces también eso me hizo pensarlo. Uno de los miedos más comunes son los efectos secundarios que podría generar este medicamento, pues para muchos una vacuna significa inyectarte el mismo virus que intentas combatir. Sin embargo, médicos expertos dicen este no es el caso. We're not injecting individuals with the actual virus. We're just telling their cells to make antibodies against the virus. La epidemióloga Angela Dunn explica que en este tipo de vacunas no se introduce el virus en el cuerpo del paciente. El método que se utiliza en estos casos se llama ARN mensajera. Y es algo así como un sistema de mensajería biológica, como si se mandara la huella digital del virus a las células para mandarles el mensaje de obligarlas a crear protección en contra de este virus. Así que no hay manera de que al recibirla contraiga el COVID-19. They're very, very safe. Pero ¿qué pasa con la dosis múltiple? ¿Por qué hay que recibir una segunda ronda luego de haberse ya protegido contra la primera? Tanto la epidemióloga como expertos en enfermedades infecciosas utilizan el ejemplo de las vacunas que recibimos al ser pequeños, de las que luego necesitamos los refuerzos para que la dosis nos fortalezca y se pueda alcanzar la mayor inmunidad posible. Se demostró que la primera dosis de la vacuna genera alrededor una eficacia alrededor del 50%. La segunda dosis refuerza el sistema inmunológico, haciendo que produzcan los anticuerpos contra el COVID de más calidad y que sea un refuerzo que ayude a incrementar ese porcentaje alrededor del porcentaje que demostró los estudios clínicos. Otras informaciones falsas incluyen la supuesta muerte de médicos y enfermeras tras la inyección o que presuntamente las dosis contenían tejidos de abortos. Después de estar vacilante y hacer su propia investigación exhaustiva, Angélica solamente tiene un mensaje para aquellos que aún dudan. Que se la pongan porque solamente así vamos a combatir la pandemia. En Honduras continúa el aumento de los casos de contagios del COVID-19 y la cifra de fallecidos ya supera los 3.600. Le tenemos más de lo que ocurre en nuestros países a continuación. Los contagios del COVID-19 han aumentado en Honduras, así lo informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER. Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Nacional de Virología efectuó 3.086 pruebas, de las que 1.108 resultaron positivas, con la que los casos del contagio se elevaron a 148.951, indicó el organismo estatal en un comunicado. El ente sanitario también registró 4 nuevos decesos, con los que ya suman 3.614 desde que la pandemia se comenzó a expandir en el país en marzo del 2020. El informe oficial señala, además, que 1.031 personas están hospitalizadas a causa del COVID-19, en las que 628 presentan un cuadro clínico estable. Según el SINAGER, otros 106 pacientes se recuperaron, con los que ya son 60.979 los que se han salvado de morir por el COVID-19. El funcionario señaló que en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, donde está asignado para atender la emergencia sanitaria, la pandemia sigue en alza. En El Salvador,
La Organización de Médicos Sin Fronteras suspendió temporalmente sus operaciones en El Salvador, según lo informó en un comunicado. La decisión se tomó luego que 2 sujetos armados obligaron a un médico y a un auxiliar de enfermería a bajar del vehículo y fueran interrogados, amenazados y agredidos, señaló la organización. El incidente ocurrió durante la madrugada del pasado domingo en el reparto Las Cabañas, en Yopango, a unos 13 kilómetros de El Salvador. Pese a ser un incidente inusual, dado que no hemos tenido problemas con la seguridad, nos vemos obligados a suspender nuestras actividades hasta que enclarezcamos los detalles de este hecho violento, explicó Luis Romero, coordinador del terreno de Médicos Sin Fronteras en El Salvador. En Bolivia, ese país restableció la obligación de visados de ingresos para ciudadanos de los Estados Unidos e Israel, medida que había sido eliminada en el 2019 por la presidenta derechista Yanine Áñez. El presidente izquierdista Luis Arce y su gabinete de ministros firmaron el decreto 4460 que abroga otro de diciembre del 2019 que había suspendido la existencia impuesta ordinariamente en abril de 2015. Se abroga el decreto supremo. En el 2015, el entonces presidente izquierdista Evo Morales, quien dimitió en el 2019 tras 14 años en el poder, impuso la obligación de visado a los estadounidenses e israelíes que ingresaran al país, alegando reciprocidad, ya que ambos países pedían a los bolivianos visas de ingreso. Y en Venezuela, el gobierno ya tiene en reservas 1.4 y 2.4 billones de vacunas AstraZeneca contra el COVID-19 por medio del sistema de COVAX, que llegaría en febrero, informó hoy la Comisión del Organismo Mundial de la Salud, OMS, en el país caribeño. El mecanismo COVAX fue creado para garantizar la distribución de la vacuna a los países más desfavorecidos y es dirigido por la OMS, la Alianza para las Vacunas Gavi y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante la pandemia. Venezuela figura entre los 37 países de Latinoamérica y el Caribe que recibirán vacunas a través de COVAX. Se va a implementar el aislamiento institucional al arribo de todos los viajeros internacionales. Cuba extrema medidas para contener la propagación del coronavirus en su territorio, así lo dijeron las autoridades sanitarias este lunes. Puede estar relacionado de alguna manera o con un viajero. Con fecha de inicio el sábado 6 de febrero próximo, el régimen anunció nuevas restricciones, entre ellas una disminución gradual en la frecuencia actual de vuelos procedentes de Estados Unidos. Disminuyó a un vuelo por charter al mes, es decir, 4 frecuencias de vuelos charters a Cuba. Imagínate que van y cómo regresan. Pregunta a la que han tenido que encontrar solución las propias agencias de charter. Han tenido que trabajar los 4 en coordinación, los 4 charters, para poder coordinar la ida en sus vuelos y regresar con otro charter. Un problema al que también han tenido que hacer frente las agencias de viajes en Miami. Ahora mismo hay un caos porque todos quieren viajar antes del 6 de febrero. Y no hay vuelos. A la lista de restricciones se suman las aerolíneas que operan desde México, Panamá, Bahamas, República Dominicana, Jamaica y Colombia, mientras que los vuelos hacia Nicaragua, Trinidad y Tobago, Surinam, Haití y Guyana se mantienen suspendidos, este último de gran interés para las familias con trámites migratorios pendientes. Habían 2 vuelos, uno para el día 30 y uno para el día 31, 2 aerolíneas completamente diferentes. Las 2 han sido canceladas. No obstante, quien corra con la suerte de obtener un boleto de avión, sea extranjero o residente en el exterior, deberá tener en cuenta que al llegar a Cuba será aislado en un hotel designado y usted mismo tendrá que asumir los costos de estancia y transportación. Como yo me voy a ir por 5 días, voy a estar 10 en cuarentena, voy a pagar un hotel para después de ahí ir a ver a mi familia, ¿no? Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Ahora nos vamos a una pausa, pero al regresar tenemos los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo con nuestra meteoróloga Gabriela Dellán. Y continuamos observando temperaturas por debajo del promedio para esta época del año. Para este momento el termómetro en los 54 grados, bajo un sol radiante. Vamos a estar hablando si estas condiciones se mantienen a lo largo de los próximos días. Les tengo esos detalles a regresar en el pronóstico del tiempo.